Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al curso de Inducción en Competencias Matemáticas y el tema que veremos el día de hoy es semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma pero no el mismo tamaño. Aquí presentamos un triángulo que tiene una dimensión y aquí presentamos otro triángulo con otra dimensión. Noten ustedes cómo tienen la misma forma pero no son del mismo tamaño. Entonces, para indicar que dos triángulos son semejantes, se utiliza el siguiente símbolo, el que está encerrado en esa circunferencia, y dicho símbolo significa semejanza. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', C'. Existen algunos teoremas de la semejanza de triángulos que los veremos de manera muy breve. Teorema número 1. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos homólogos, es decir, dos ángulos que tengan la misma medida. Si el triángulo ABC y el triángulo A'B', tienen dos ángulos cuya medida son iguales, por ejemplo, este ángulo C, a pesar de que tiene diferente tamaño que este ángulo C', pues tienen la misma medida, es decir, el ángulo C es igual al ángulo C'. Del mismo modo, el ángulo A con el ángulo A' deben de ser iguales, por lo que entonces se cumple el teorema número 1, que dos triángulos son semejantes y tienen dos ángulos homólogos. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B', C'. Teorema 2. Dos triángulos son semejantes si sus tres lados son proporcionales. Aquí tenemos dos triángulos que, a pesar de que no tienen el mismo tamaño, pero sus lados conservan la misma forma. Los lados los vamos a alumbrar con letras minúsculas para el primer triángulo y lo mismo para el segundo triángulo. Entonces, el lado A es proporcional con el lado A', y esto será igual al lado B proporcional con el lado B', y esto será igual al lado C proporcional con el lado C'. Vean cómo cuando se trata de lados se forma un quebrado entre los lados. Por lo que puedo decir entonces que el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B', C'. Teorema 3. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales. Es decir, si tengo dos triángulos con diferente tamaño, entonces los lados que forman el ángulo deben de ser proporcionales a los lados que forman el ángulo de este otro triángulo. Es decir, el ángulo K es igual al ángulo K'. El lado G tiene que ser proporcional con el lado G' y que va a ser igual al lado H proporcional con el lado H'. Por lo que puedo decir entonces que el triángulo GHK es proporcional con el triángulo G'H', K'. Para una mejor comprensión del tema, veamos los siguientes ejemplos. Aquí se muestran dos triángulos y, como se puede observar, tienen la misma forma pero no el mismo tamaño. Hay que encontrar el valor de x correspondiente al segmento C'B' del triángulo A'B', C'. Entonces, lo más conveniente es dibujar el triángulo más pequeño dentro del triángulo más grande, como se observa, y haremos una comparación de los lados correspondientes de cada triángulo para formar una proporción. Se sugiere que para formar dicha proporción se formule a partir de los valores del triángulo más grande hacia el triángulo más pequeño. Entonces, las proporciones de los lados de los triángulos se forman de la siguiente manera.
9 es a X, como 15 es a 8. Vamos a realizar las operaciones que se indican. Multiplicamos estos dos números y multiplicamos estos dos números, de tal forma entonces que 15x será igual a 72. Observamos el número que tiene x a un lado para poder realizar ese despeje, por lo que 15 va a dividir a todos los términos de la ecuación. Se eliminan dichos 15, por lo que x tendrá un valor de 72 quinceavos, o en su valor decimal, x será igual a 4.8. Ahora se muestran dos triángulos, y el triángulo más pequeño forma parte de los lados del triángulo más grande. De igual manera, se dibuja dicho triángulo dentro del triángulo más grande y podemos ver que el triángulo más pequeño conserva sus dimensiones, mientras que el triángulo más grande modifica el valor de sus lados, es decir, el valor de dicho lado será la suma de 4 más 2 y nos da un total de 6 unidades para dicho lado. Podemos entonces construir las proporcionalidades correspondientes con dichos valores, con estos valores y con estos valores, por lo que la proporción me queda de la siguiente forma: 6 es a 2, como 10 es a x. Realizo las operaciones que se indican, por lo que entonces 6x será igual a 20. Recuerden que para hacer el despeje de x identifico el número que se encuentra a un lado y dicho número divide a todos los términos de la ecuación de esa forma. Por lo que el valor de x se puede expresar en forma de fracción como 20 sextos o también en su forma decimal como 3.33. Existen un sinfín de aplicaciones para lo que es la semejanza de triángulos, por lo que vamos a realizar un ejemplo muy sencillo. A cierta hora del día, un edificio proyecta una sombra de 270 metros y al mismo tiempo, un árbol de 5 metros de altura proyecta una sombra de 6 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Mostramos el esquema o el dibujo del edificio proyectando su sombra de 270 metros y del árbol con una altura de 5 metros proyectando una sombra de 6 metros. Podemos ver que se pueden formar dos triángulos. Un triángulo correspondiente a lo que es el edificio con su sombra y otro triángulo correspondiente al árbol con altura de 5 metros y su sombra de 6 metros. Entonces necesitamos calcular la altura del edificio, por lo que aplicando el concepto de semejanza de triángulos, hacemos una relación entre esos lados y una relación entre esos lados, de tal modo que entonces la proporción entre los lados queda de la siguiente forma: 270 entre 6 será igual a x entre 5. Realizamos las operaciones como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, para que entonces 6x sea igual a 1350. Recuerden que para el despeje de x identifico el número que se encuentra a un lado de él y ese número divide a todos los términos de la ecuación de esta forma, por lo que entonces x, que es la altura del edificio, tendrá un valor de 225 metros. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal Matemáticas para Principiantes. Y si el video te gustó, comparte y dale like. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye y hasta pronto.